Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a escuchar un poquito al doctor Marietán. Busca un baño que tiene complementos, ¿sí? Y se llama la esperanza vana, ¿m? Que la complementaria simplemente lo expresa, ¿no es cierto?, como que tiene la esperanza, ¿no?, de lograr algo que no se va a producir. Por ejemplo, el cambio en la personalidad del psicópata que pueda hacer que él, ¿no es cierto?, modifique los aspectos negativos de sus conductas con respecto a ella y o a sus hijos. Esta esperanza, ¿no es cierto?, es tan negativa para la complementaria que es una de las responsables de la permanencia a lo largo de los años. Y a pesar de que todas las señales le indican que las acciones negativas del psicópata son permanentes, que se continúan una y otra vez, que las acciones se repiten a lo largo del tiempo, variando las circunstancias, pero hay un patrón de conducta de este hombre que es inmodificable. La complementaria insiste en que en algún momento de darse cuenta de que vino los demás. Bueno, gente, me parecía que estaba interesante eh, poner este segmento de lo que explica el doctor Marietán, de cómo actúa el psicópata y esta esperanza de la complementaria. Eh, y bueno, no sé si recuerdan, el doctor Marietán es la persona que se menciona en esa carta eh, abierta que le hacen a Rocío Carrasco. Es uno de los médicos psiquiatras que tiene más experiencia en todas las áreas de entonces, bueno, estos días que estamos debatiendo y charlando con compañeras en distintos espacios y me parecía interesante pensar un poquito de cómo ve la intervención el doctor Marietán y respecto a cuáles son las posibilidades de que esta situación se revierta. Al doctor Marietán le escribe esta carta un juez. Dice, doctor Marietán, soy abogado, especialista en derecho de familia y luego de una completa carrera judicial culminé mi actuación en la justicia en el cargo de juez civil, por entonces con competencia en asuntos de familia. He sido docente por muchos años en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica de Argentina, donde tengo actividad docente. He leído varias de sus obras, curso sobre psicopatía, el complementario y su psicópata, y lo sigo atentamente en cada una de sus apariciones televisivas. Este pequeño seguimiento me ha permitido ingresar al terreno de su especialidad con especial atención, ya que en un gran casos he podido advertir la presencia en este tipo de personalidades. Ingresar al conocimiento de los psicópatas me ha permitido mejorar el enfoque en las tareas que emprendo. Lamentablemente, los jueces y demás operadores de familia lo pasan por alto, atribuyendo el centro de los problemas a remanidos principios que usan como eslogan: sacralización de la figura materna, bilateralidad en la responsabilidad de los padres, etc. Cuando en rigor, uno de ellos es un auténtico psicópata y, por ende, causante de los problemas que llevaron al desquiciamiento matrimonial y a la nefasta influencia sobre los hijos. El padre-madre sano está así totalmente desprotegido. En fin, guardo la esperanza de conocerlo personalmente para conversar sobre estos temas. Bueno, aprovechando la posibilidad que usted ofrece de comunicarse, me atrevo a hacerle una breve consulta, pese a que la respuesta quede implícita en el contenido de las obras que he leído. Pero como debo citar expresamente en mi alegato, necesito alguna puntualidad en la información. Y le hace esta pregunta el juez. La pregunta concreta: está claro que el psicópata es por imposición de su propia naturaleza. ¿Es posible que la psicopatía pueda redimirse en algún momento? Vaya,
con mi anticipado agradecimiento, una modesta felicitación, ya que la lectura de sus obras me abrió mucho el panorama de mi actividad. ¿Qué le responde el doctor Marietán? ¿Está claro que el psicópata es por imposición de su propia naturaleza? La respuesta a esta pregunta se contesta por negativa. No es producto del ambiente, dado que se encuentra en familias funcionales, no funcionales, con padres alcohólicos y abstemios, religiosos, agnósticos, pobres, ricos, con familiares abusadores o cuidadosos, presentes y ausentes, con muchos hermanos, hijo único, que viven en zonas áridas o urbanas. Es decir, no se puede construir un psicópata, dado que la psicopatía no deviene de influencia ambiental. Solo queda la sospecha de que es de origen genético, pero a su vez no hay una correlación adecuada de que un padre psicópata le sigue un hijo psicópata, es decir, no es hereditaria. Por lo tanto, queda en pie la posibilidad de que sea una mutación, un salto genética. En eso estoy trabajando, pero como ve, no podemos afirmar contundentemente el factor genético, y sí que no deviene de factores ambientales. Es importante cuando pensamos en de dónde viene esto, y muchas veces, bueno, hay distintas construcciones teóricas, porque algunas corrientes psicológicas, como el psicoanálisis, hablan mucho, ¿no?, de la influencia que ejerce la madre en los primeros años de vida, y después se empiezan a desarrollar teorías muy biológicas o, o psiconeurológicas que empiezan a hablar de esto, cuál es el factor genético. Y bueno, este psiquiatra especialista en esto puede concluir que no está determinado que la psicopatía es genética. ¿Es posible que la psicopatía pueda redimirse en algún momento? El psicópata es una forma de ser en el mundo. No es enfermo y no tiene que redimirse. Es así. Lo que ocurre es que con el tiempo aprende a ser más astuto en sus acciones psicopáticas y puede disimular mejor y evitar el reproche social en algunos hechos. Doctor, la psicopatía es un hecho de la naturaleza, no es cultural. Bueno, y ahí es parte de un artículo que él pone en su blog. Nadie contraviene a su naturaleza, es su esencia. Bueno, el doctor Marietán habla de esta manera de ser atípica de esta persona, una personalidad que tiene un variante de los tipos de ser de los sujetos, que por un patrón conductual desentona con el general de la comunidad, tiene necesidades distintas y hay una cosificación permanente de las demás personas. Entonces, podríamos pensar que los factores que determinan a que este sujeto, y hablamos muchas veces en factor masculino porque la incidencia en la población es muy superior a hombres que mujeres. Entonces los factores que llegan a pensar en que se constituya esta persona como psicópata, tiene que ver algunos elementos de la herencia, como con una predisposición. Esa predisposición luego se ve afectada por factores sociales y ambientales, a factores psicológicos, también influir cuál es la familia, ¿no? Cuál es la familia donde la persona se desarrolla, y ambientales, que tiene que ver cuál es la cultura donde vive el psicópata. Pero, retomando lo que decía el doctor Marietán al inicio del video, me parece importante que él dice, ya le hemos hablado en otro video, que el psicópata siempre tiene, bueno, un complementario, ¿no? Que vive ligado a la esperanza de que ciertas conductas o ciertas manipulaciones van a cambiar. Y eso hace que cuando nos cuestionamos cómo siguen tanto tiempo, o cómo tiene pareja, o cómo, bueno, ahí podemos empezar a encontrar la explicación, ¿no? El psicópata necesita la crisis, dice el doctor Marietán, ser reconocido como salvador. En la paz, él no tiene papel, no la soporta.
Por eso las sociedades lideradas por políticos de estas características viven de crisis en crisis. Bueno, me parece interesante que cada uno lo pueda llevar a la vinculación o a la relación, diríamos, que le parezca, pero no dejan de ser aspectos que nos siguen haciendo reflexionar. Como lo digo muchas veces, si nosotros tuviésemos más información de lo que es la psicopatía, se podría ejercer de algún modo la prevención para que sobre todo las mujeres no caigan víctimas en edades tempranas de estas personas inexpertas, bueno, en todas las edades, pero digo las edades tempranas porque tal vez hay mayor predisposición a un enamoramiento, y bueno, y caer en redes de estos monstruos que le destruyen la vida. Nos vemos, hasta la próxima y estoy atento de sus opiniones.